Ayer fue 7 de octubre. Para la mayoría de los medios, el genocidio en Gaza, el conflicto en Gaza, comenzó el 7 de octubre del 2023 con el ataque de Hamas en Israel. Lo que no te contaron o no se contó prácticamente en ningún medio de comunicación es hasta quién es el responsable de ese acto y cuál es la responsabilidad que tiene Israel y Benjamin Netanyahu en que Hamas pudiera propiciar ese acto. No cabe ningún tipo de duda al respecto para el decir que el conflicto no empezó el 7 de octubre del 2023, que en ningún caso fue responsable el 7 de octubre del 2023 de la represión del pueblo palestino. Pero lo que no se explicó es que quizá el 7 de octubre de 2023 fue el casus belli que Benjamin Netanyahu llevaba buscando muchísimo tiempo. Lo que es un hecho, y es indubitado, es que Hamas es lo que es, y que Hamas existe, y con la fuerza que existe, gracias a una estrategia planificada por Ariel Sharon y Benjamin Netanyahu. No hace falta remontarse a 1967, y no hace falta remontarse a 1947, ni a 1948, ni a Theodor Herzl en el siglo XIX, para explicar el proyecto sionista, pero nos vamos a centrar en la segunda intifada del año 2000. ¿Y qué importancia tiene la segunda intifada del año 2000 y la estrategia que realizó Ariel Sharon y Benjamin Netanyahu con los hechos del 7 de octubre de 2023? Pues bien, tras la segunda intifada, en el año 2000, se intentó por todos los medios que la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat y Fatah, perdiesen vigencia y perdiesen todo tipo de relevancia. Fue tras la muerte de Yasser Arafat y la llegada al poder, en la muerte de Yasser Arafat en 2004 y la llegada al poder de Mahmoud Abbas, Ariel Sharon comenzó una estrategia que tenía como punto relevante alimentar y propiciar que jamás ganase relevancia en detrimento de la Autoridad Nacional Palestina y de Fatah. Obviamente, jamás le importa poco la causa palestina, le importa mucho más la causa islamista. Tiene más que ver Hamas con el Estado Islámico que con la Autoridad Nacional Palestina, por eso solo hay que ver la bandera de Hamas, la bandera verde, que es la que le importa, y no la bandera de Palestina. ¿Por qué es importante que Israel propiciara que Hamas ganase peso? La estrategia, y fue clara, era dividir al pueblo palestino, fragmentar al pueblo palestino y que Hamas ganase relevancia en detrimento de la Autoridad Nacional Palestina. Es decir, dar peso a Hamas en Gaza en detrimento de la Autoridad Nacional Palestina en Ramallah. Fue muy sencillo. Comenzó con la estrategia unilateral de Ariel Sharon de desmontar los asentamientos judíos que había en Gaza. Eran 8.000 judíos, 21 asentamientos, de una secta integrista que lo apoyaba esa parte por cuestiones religiosas y que tuvo que ser desalojada 8.000 colonos por 25.000 policías de Israel. Tras el desalojar esos asentamientos judíos, Fatah, la Autoridad Nacional Palestina, que tenían relación o concordaban, ¿no?, la estrategia de seguridad con Israel, pidió el aumento de la policía y la presencia policial en Gaza tras la salida precisamente de Israel. Lo que hizo Israel fue denegarla y propiciar que Hamas empezase a ganar peso y empezase a ganar presencia en Gaza. En enero del 2006 hubo elecciones y se pudo presentar Hamas a las elecciones en contra de la propuesta que hizo los servicios de inteligencia de Israel a Ariel Sharon para evitarlo, porque aventuraban y le advertían de que podría ser un riesgo para la seguridad de Israel. Pero Ariel Sharon, la estrategia de Ariel Sharon era dividir al pueblo palestino para evitar la creación de un Estado palestino. Por lo tanto, denegó el aumento de la presencia policial de Fatah en la franja de Gaza y eso propició que eso siguiese creciendo. Tras poder presentarse, Hamas ganó las elecciones en Gaza, Ismael Haniyeh, y desde 2006
gobiernan en Gaza. ¿Por qué gobiernan en Gaza desde 2006 también, sin que hubo posibilidad de que se hicieran más elecciones? Y es porque el conflicto entre Hamás y Fatah explotó y en 2007 hubo de facto un golpe de Estado de Hamás con unos asesinatos brutales de Hamás a miembros palestinos de Fatah. Hasta se cuentan las crónicas de decapitaciones públicas de palestinos por parte de Hamás que lanzaban sus cabezas desde lo alto de los edificios, y dio un golpe de Estado de facto dividió la autoridad de Palestina o el régimen palestino en dos: en Cisjordania la Autoridad Nacional Palestina y en Gaza Hamás. Pero obviamente además en Cisjordania la autoridad fue completamente desmontada por el régimen israelí al hacer una especie de cantones en las que no podían tener ningún tipo de control efectivo, ni control policial, ni control de ningún tipo. De hecho ya no existe la autoridad palestina en Cisjordania. Pero ese intento porque reforzar a Hamás para dividir y hacer completamente imposible la autoridad de la Autoridad Nacional Palestina sobre el régimen, sobre el territorio palestino, funcionó. No solo eso, es decir, cuando después llegó al poder Benjamín Netanyahu, en 2009, continuó la estrategia de Ariel Sharon, al punto de que hizo la estrategia de su padre, que se llama Avigdor Netanyahu, que era un ultra que buscaba bajo cualquier medio la disolución de toda la posibilidad del Estado palestino. En 2025, Benjamín Netanyahu reconoció que se permitió que Qatar enviara 30 millones de dólares mensuales al régimen de Hamás para alimentar al régimen de Hamás. Esto lo reconoció en 2025 tras varias revelaciones periodísticas, que desde 2018 permitió que fuese engordándose Hamás y sabiendo que además tenía una estructura militar muy potente, y todo esto que ellos ahora denuncian de los túneles lo sabían y aún así permitieron, porque era lo que les interesaba, que Hamás engordara. Lo mismo reconoció en 2019 Benjamín Netanyahu en un discurso de la Knesset, en la que dijo que cualquier sionista que quisiera evitar la creación del Estado palestino tiene que apoyar a Hamás para dividir a los palestinos entre Cisjordania y Gaza. Lo dijo, es público, no hace falta ningún tipo de hipótesis conspiranoica, solo basta con acudir a la prensa, a Haaretz, por ejemplo, que lo contaba y lo decía explícitamente lo que había dicho Netanyahu en la Knesset. La estrategia forma parte de la misma que hizo, por ejemplo, Estados Unidos con Bin Laden. Estados Unidos apoyó a Bin Laden, el Mujahidín de la libertad, como lo llamaban, por su lucha contra la Unión Soviética, y luego Bin Laden pues hizo lo que hizo. Hamás es lo mismo. Hamás es una creación de Israel, es una creación de los líderes ultras de Israel para evitar por cualquier forma la creación de un Estado palestino dividiendo a los palestinos y engordando a un régimen islamista como es Hamás, que le importa poco Palestina y le importa mucho más la Sharia. Esto es lo que nadie cuenta, es decir, que los ataques del 7 de octubre de 2023 fueron propiciados o fueron engordados por Israel y que le sirvieron a Israel de casus belli para arrasar la franja de Gaza. Hamás, a quien de verdad le interesa que exista y a quien de verdad le ha interesado que exista, es a Netanyahu y es a Israel.